El Evangelio de Marcos que venimos leyendo, nos hemos encontrado cómo lentamente Jesús está siendo, digámoslo así, rodeado por sus enemigos. O más bien rodeado por sus enemigos, no, más bien ha sido sentenciado a muerte, ha sido expulsado de su tierra, de su gente, no cree. Y entonces, en medio de este trasfondo de persecución, de incredulidad, de expulsión, Jesús envía a sus discípulos. Jesús ha quedado solo, los discípulos están en la misión. Y entre el envío de los discípulos a la misión y el retornar de los discípulos de la misión, encontramos el pasaje de ayer que era el martirio de Juan el Bautista. Jesús está solo, viene el martirio de Juan el Bautista y los discípulos en la misión. Ese es más o menos el marco que encontramos. Con el martirio de Juan el Bautista inmediatamente descubrimos cómo ya se está tejiendo el desenlace fatal de la vida de Jesús. Si eso hacen con Juan el Bautista, ¿qué no harán entonces con Jesús? Pero al mismo tiempo, será también el desenlace de los discípulos. En otras palabras, los discípulos correrán la misma suerte del maestro. Es decir, a todos los discípulos después, ustedes saben que la iglesia vivió 3 siglos de persecución. Y fueron 3 siglos en que los mataron. Entonces, los discípulos en la misión experimentarán también ¿qué? La muerte. Eso experimentarán los discípulos. Bien. Entonces, con todo este trasfondo de muerte, de expulsión, en fin, los discípulos retornan. Y es interesante ver que los discípulos cuentan todo lo que habían hecho y enseñado. Pero es una realidad. Hay una realidad que envuelve también a los discípulos. No es solo esta realidad que se está tejiendo, que se está cerniendo sobre ellos de muerte, sino también está la realidad de la gente. Y la realidad de la gente es ¿qué? Su necesidad. Mire lo que dice el texto. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Tanto así que la gente sale en su búsqueda. Es una realidad. La gente tiene una realidad particular. Podríamos decirlo así, tiene un hambre y una ¿qué? Y una sed. Hambre y sed de las personas. Y esta realidad de hambre y sed de las personas lleva a qué? A que rodeen a los discípulos y rodeen a Jesús. Busquen a Jesús. Y esa búsqueda los lleva a qué? E incluso hasta pasar al otro lado, pues a pie, dice el texto. Entonces, tenemos un marco, un trasfondo. Tenemos entonces unos discípulos que retornan de la misión, pero al mismo tiempo tenemos otra realidad. El trasfondo de la muerte, de la expulsión, pero también el trasfondo o el ambiente o la realidad de necesidad de las personas. El Evangelio, segundo aspecto, el Evangelio me hace que Jesús pase a la otra orilla parece ser de un lago. No sabemos, parece ser que el lago de Galilea. En todo caso llega a un despoblado. Jesús, con sus discípulos, toma distancia de los escenarios de muerte. Toma distancia de los escenarios de persecución. Por eso es que Jesús pasa al otro lado. Porque donde estaba, ahí se ha sacrificado al profeta. Se ha servido en una bandeja. ¿La cabeza de quién? De Juan el Bautista. Eso lo escucharon ayer, ¿verdad?
Se ha servido la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Jesús pasa al otro lado. Es otro terreno. Es otro lugar. No sabemos. Pero vamos a comenzar a llamar ese lugar, ese espacio, el espacio donde Jesús comienza a construir, ¿qué? Su comunidad. Es el espacio de la comunidad. Y en ese espacio, Jesús comenzará a hacer una obra con esa comunidad. Es la comunidad que busca desde su necesidad a Jesús. Pero Jesús comienza a abrir un espacio para esta comunidad. ¿Dónde? En un territorio. El territorio de la libertad. El territorio de la fraternidad. El territorio del compartir. Ese será el territorio. Y en ese territorio veremos cómo Jesús comenzará a obrar. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, mire lo interesante. Al mismo tiempo que se cierne sobre una realidad de muerte de Jesús y sus discípulos, es la gente la que necesita. Es la gente la que necesita. Yo hago un paréntesis aquí, y es interesante ver esta confrontación frente a la necesidad, ¿cierto? Y doy paso para el siguiente aspecto. Frente a la necesidad y frente a este aire de muerte, ¿el Evangelio debería frenarse? Frente a este ambiente de muerte, el buen Jesús que le está rondando, pues lo están ya como que, el buen Jesús ya sabe que le va pierna arriba, ¿cierto? Pobre Juan el Bautista y los discípulos, y ellos ven una necesidad, ¿cierto? La gente los busca, pasan al otro lado a pie, se les adelanta. El Evangelio debería frenarse y decir, no, su merced, vea, sabe que vamos a empacar los chiritos y vayámonos de aquí. La cosa se está poniendo peleaguda. Esto lo mejor es como que ya empaquémonos y ya dejémonos de obviar aquí. Podría decir el buen Jesús, no a la caray, no, a ver Pedro, mijo, coja las barquitas. Pues vamos a lo mismo de antes, esto la cosa está poniendo color de hormiga. Uno pensaría eso, no sé si me hago entender. ¿Y sabe qué hizo el buen Jesús? Se puso a enseñarles con calma. Así dice el texto, y así termina el texto de hoy. Dice así: muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Entonces, en este espacio, como les decía, en este terreno, en este nuevo espacio, la gente se congrega en torno a la persona de Jesús. Y Jesús entonces comienza, o más bien comienza no, Jesús sigue creando ¿qué? Una comunidad. Y esta comunidad surge a la escucha del Maestro. O esta comunidad está surgiendo ¿a la qué? A la escucha del Maestro. En una tierra distinta, en un escenario distinto, en un ambiente distinto, Jesús está creando una comunidad a la escucha del Maestro. Así decía el Papa Juan Pablo II, a la escucha del Maestro. Esa es la comunidad que nace. El Evangelio no se detiene. A pesar de que las realidades sean adversas, el Evangelio no se detiene. Mire, es interesante esto. El Evangelio de Marcos, y ya termino, el Evangelio de Marcos me mete a Jesús en tierra de paganos. Y allí le dicen, como dicen los muchachos hoy, open the parch. Es decir, ábrase mijito de acá. Se va yendo del terreno. Se va de aquí. ¿Qué hace el buen Jesús? Pues se va para su tierra. Y allá se introduce en el mundo judío. Y ahora se va a un espacio. ¿Es el terreno de qué? De la libertad.
Es el terreno, es el espacio donde Él podrá construir una comunidad o seguirá armando una comunidad. Y esa comunidad, como les decía, nace, se fortalece a la escucha del Maestro. Una nueva comunidad. Será contraste de todo lo que haya en la otra comunidad. Bien, pues primero pidámosle al Señor la gracia de que ustedes y yo podamos descubrir a un Jesús que siempre estará ahí dispuesto, que siempre estará ahí dispuesto. Él se puso a enseñarles con calma. Descubrir ese Jesús, pero al mismo tiempo que ustedes y yo descubramos y digamos, oiga Señor, yo te busco también. Yo te busco también. Tú solo tienes esas palabras de vida eterna. Yo te busco, Señor. Solo en ti el ser humano encuentra sentido. Solo en Él la vida del ser humano encuentra sentido. Yo te busco, Señor. Y comenzar ya a dejar de tener el apellido y vivir como hijo. Podremos tener apellido hijos de Dios, pero no vivir como hijos de Dios. Es tener el apellido y vivir como tales. Y entonces decirle, Señor, yo vivo como hijo de Dios. Es decir, a la escucha de tu palabra. Y lo veremos más adelante, al pan compartido. A la escucha del Maestro y al pan compartido. Señor, en torno a ti. Y en medio de las dificultades, y en medio de las vicisitudes, y en medio de nuestras angustias, y en medio de nuestros problemas, Señor, ahí. Señor, ahí. Señor, dame la fuerza de estar ¿qué? Ahí. Esta es tu comunidad. Tú me has llamado. Estoy aquí, a la escucha del Maestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.